nombre es Silvia Estela Cano Sánchez, soy estudiante de la UACJ. Le pido su atención para realizarle una entrevista. Me dicen que es un experto directivo de una escuela. En base a mi investigación sobre el abandono escolar en la pandemia. ¿Me podría atender en este momento o me da cita para algún otro día? ¿Cuántas preguntas son? Son alrededor de 15 preguntas nada más. Muy bien. Si quieres de una vez para que hagas tu entrevista. La primera pregunta es, a grandes rasgos y en lo personal, ¿cómo describiría la pandemia del COVID-19 en esta época actual? Fue como una locura, fue una sorpresa sin previo aviso, además histórico, porque pues es algo que nunca se había vivido en la sociedad y que nos tocó a nosotros vivir. Nos dejó mucho aprendizaje, todo fue muy difuso, muy borroso, no teníamos un panorama muy claro de lo que era una pandemia o cómo atender una pandemia, entonces fue una sorpresa, yo creo, para todo el mundo. Gracias. La segunda ¿es esta pandemia uno de los mayores retos de la sociedad actual? ¿A cuánto? A supervivencia. En cuanto a supervivencia, yo creo que sí. Vivimos en un mundo que es muy globalizado ya de por sí. En cuanto a supervivencia, pues sabemos que existen muchos, a grandes rasgos, la pobreza, delincuencia, problemas de drogas, que ya determinan de por sí momentos pobres para la sociedad. Entonces yo creo que la pandemia vino a aumentar este tipo de situaciones. Ok, gracias. La 3 es, ¿me podría mencionar cuáles considera los principales retos en la sociedad para continuar con una vida ordinaria durante la pandemia? Yo creo que en este aspecto fue la supervivencia de las personas, el sobrevivir día con día, el mantener los trabajos, el continuar con los estudios para los alumnos, el poder llevar un plato de mesa a un plato a la mesa de tu casa, pues sería, yo considero, uno de los principales retos que se vivió para continuar, se podría decir, de forma ordinaria, en el día a día durante la pandemia. Gracias. La 4 sería, considera clave razonar acerca de cómo estamos organizados globalmente en atención a la desproporción de cómo se enfrenta una pandemia en diferentes partes del mundo. Sí, definitivamente, es un mundo muy globalizado y yo creo que sí hay que razonar cómo estamos organizados, porque en un mundo globalizado nos dimos cuenta que hay mucha demarcación en cuanto a quiénes tienen las verdaderas oportunidades para continuar en este tipo de retos que se nos presentó durante la pandemia. Entonces, si en pequeñas sociedades existen este tipo de diferencias, imagínate en un mundo globalizado, pues es más marcado todavía. Gracias. La 5 sería, ¿me podría decir si usted considera atinadas las medidas de la OMS para salvaguardar a las personas en el mundo del contagio? Yo creo que sí fueron atinadas, el cubrebocas, el hecho de usar el gel, reducir los aforos en los lugares, mantener la sana distancia, el confinamiento, son medidas que se toman para afrontar este tipo de sucesos. Sin embargo, se hizo como en un mundo de utopía, o sea, imaginario, porque pues no se midió el grado de afectación que podría tener para muchas familias o muchas sociedades el hecho de que se aplicaran esas medidas a rajatabla en el mundo. Muy bien. La 6 sería, al formar parte de una comunidad estudiantil y vivir cerca de esta situación, ¿podría decirnos cómo se tomó en nuestro país el estudio a distancia? Fue una verdadera desorganización, la verdad. Un día la SEP nos manda los oficios de que todos a su casa a confinarse y que pongamos en marcha la escuela virtual. Fue una desorganización, yo creo que para todos los niveles educativos, porque no teníamos un conocimiento previo en muchas escuelas de cómo se daban ese tipo de clases. Entonces la planeación que se tuvo fue a marchas forzadas, enseñarle al alumno a utilizar una plataforma para poder hacer tareas y nosotros mismos aprender de cómo aplicarlas para que se pudiera continuar con ese proceso de conocimiento entre las escuelas y los maestros con los alumnos. Muy bien, gracias. La 7 sería, desde su perspectiva profesional y conocedor del funcionamiento de una escuela, ¿dónde se considera al estudiante, maestros y padres de familia como sujetos principales en la educación? ¿Qué nivel
de afectación percibió en cada una de estas etapas, de estas partes que conforman la escuela? Híjole, en cuanto al nivel, yo creo que estaban todos en el mismo nivel, tanto maestros como alumnos como padres de familia no tenían, yo creo, un conocimiento base de lo que iban a hacer las clases virtuales. Entonces yo creo que todos batallaron por realizar esa conexión entre los tres sujetos, ahora sí, como dices, maestros, padres de familia, alumnos, y continuar con la educación a distancia. Fue una situación que sí se nos hizo alarmante, porque los papás pues se desentendieron un poco de que sus hijos fueran a la escuela, los tenían en casa y las distracciones eran mayores, y muchos de ellos también se desentendieron, y es comprensible porque se preocuparon más por otras situaciones que estaban afectando en ese momento a las familias. Muy bien, gracias. La 8 sería, ¿cuál fue la principal diferencia que afectó en esta pandemia entre las escuelas públicas y privadas para dar a continuación a la educación de los alumnos de manera virtual? En cuanto a afectación, yo creo que estaban en el mismo nivel de afectación. Sin embargo, creo que en cuanto a afrontar los problemas de la pandemia para las escuelas públicas, fue un poquito más llevadero, toda vez que el gobierno se valió de canales televisivos para que los alumnos ahí tomaran sus clases, inclusive hasta horario les dio. En cambio, las escuelas privadas, pues teniendo sus propios programas y aplicándolos y recibiendo colegiaturas y tener que responder sobre un nivel académico, fue un poco más difícil, y sí fue muy marcada ya en este caso el hecho de que se tendría que continuar con la plantilla de alumnos. No fue fácil, y el pagar una colegiatura pues es una de las más grandes diferencias que encuentro yo entre las dos escuelas. Muy bien. La siguiente es, ¿cómo podría medir el abandono escolar antes de la pandemia y durante la misma de los estudiantes? Es decir, en proporción, ¿cuál es su medición? Pues como directivo y en coordinaciones, viendo las listas, viendo los grupos que se captan desde el inicio de los semestres, en épocas normales son entre 7 y 8 grupos de 40 alumnos, y pues siempre había una desbandada de alrededor de un grupo y medio, no estamos hablando de 40, 50 alumnos durante el primer semestre. Después iba bajando ese abandono por determinados sucesos o problemas que estos presentaban, pero durante la pandemia fue muy marcado, no se captaban tantos y muchos desistían porque no les interesaba, yo creo, la educación virtual, y se aumentó hasta en 2 grupos y medio por cada 6. Muy bien. La siguiente es, ¿considera que fue la parte económica de las familias mexicanas lo que determinó la situación más difícil de los alumnos para continuar con sus estudios? Yo creo que fue una de las causas más fuertes. Considero que, si bien es cierto, pues la pandemia trajo mucho miedo por lo que se veía en las noticias y por lo que se estaba viviendo, yo creo que la parte económica fue una de las que más afectó a las familias mexicanas. El reducir o limitar el empleo, se limitaron los sueldos, cerraron negocios, se perdieron muchos empleos, se convirtió en una de las causas o fuentes principales en que los alumnos, pues en vez de participar en su camino de estudiantes, decidían abandonar y apoyar en sus familias para llevar el sustento. La siguiente es, ¿tuvo más peso el hecho de tener que gestionar los alumnos autodidactas en las escuelas a marcha forzada para que siguieran interesados en sus estudios a distancia? Y yo creo que este es uno de los puntos más importantes que casi no se toca en el abandono escolar durante la pandemia. Se habla de la escasez económica y todo, pero muchos alumnos abandonaron porque pues no eran autodidactas. Quiere decir, no tienen la cultura de la lectura, no aprenden por sí mismos, y era algo básico y primordial durante las clases virtuales que ellos mismos estuvieran aprendiendo y obteniendo ese conocimiento, y sí fue una de las causas principales en que ellos perdían el interés totalmente, o sea, no querían leer y no querían aprender por sí solos, y eso daba al traste con el conocimiento y preferían abandonar las escuelas. Muy bien, gracias. La siguiente es, ¿le parece que el COVID-19 durante el confinamiento fue el detonante para que los alumnos abandonaran las escuelas? Sí, sí fue un detonante. El COVID vino a enmarcar todavía más los problemas sociales, económicos y de educación que se tenían, y como detonante, pues sí, fue como echarle leña al fuego y que se avivara para que esos problemas se hicieran más crudos, y en base a eso pues el abandono se fuera a grandes rasgos a elevar en momentos en el que a la sociedad le apremiaba una situación de salud que era lo primordial para ellos en ese punto. Muy bien. La siguiente es, ¿nos podría indicar
¿Qué fue lo que marcó la diferencia entre alumnos de preparatorio y de universidad para abandonar las aulas? Yo creo que la diferencia fue que en la universidad muchos abandonaron y ya no se matricularon porque les daba miedo ahora sí que estudiar una carrera que los iba a afrontar a un mundo de competencia de empleo sin los conocimientos suficientes. Entonces, no es lo mismo tomar una carrera a distancia virtual y que tienes que tomar esas herramientas para afrontar ese mundo económico que el hecho de estar yendo y teniendo la práctica, el contacto. Entonces fue más marcado en universidad, hubo más desbandada en universidad y muchos no se matricularon el abandono de las carreras fue inminente y fue progresivo. Muy bien. La siguiente es, desde su experiencia como directivo y maestro, ¿cuáles fueron los principales retos para mantener una plantilla de alumnos decente, sobre todo en la escuela en la que se desenvuelve, que es la privada? Pues hubo muchos retos. Para mantener la plantilla hubo muchos retos. El hecho de que se mantuviera una buena cantidad de alumnos para que siguieran pagando colegiaturas y la escuela se siguiera sosteniendo fueron muchos, pero yo creo que el más marcado que yo encontré es la motivación que le podía dar uno a los alumnos y a los maestros para que no desistieran. Pues mantener a los alumnos motivados, no sé, dándoles una herramienta o dándoles algo que les funcionara para seguir estudiando y que se sintieran cómodos, un horario corto, clases cortas, maestros trabajando medio tiempo desde su casa y percibiendo un sueldo, yo creo que fue lo más factible en cuanto a motivación, y mientras estuvieron motivados, pues estuvieron en la plantilla de la escuela y esta se mantuvo. Muy bien, gracias. La última sería, ¿podría entonces darnos una referencia clave en el abandono escolar y las variables que usted considera más importante y que se deberían de reforzar para un futuro evitar el abandono escolar durante un problema de salud global? Bueno, pues como tú lo manejas en tu entrevista, la referencia más importante, pues sí, es prácticamente la pandemia. Este, el terror al contagio, el terror pues ahora sí que a morir, ¿no? En este virus, fue uno de las constantes porque las personas se encerraran y se encerraran de forma total, sin que les importara escuela u otras situaciones. Pero también creo que las variables que desembocaron en más abandono escolar todavía fue que recrudecieron estos problemas, como el aspecto económico, el nivel social de las personas, o sea, el lugar en el que se encontraban, el momento en el que se encontraban, el nivel de estudios de los padres de los estudiantes. Todo ese nivel social determinó también el abandono, y el nivel económico, pues sin duda, y salud es de los que da más seguridad a las familias para continuar con sus vidas de forma normal, y yo creo que esas serían las referencias claves que yo te podría dar para decir que existió mayor abandono escolar durante la pandemia. Ok, muchas gracias por contestar mis preguntas. Gracias a ti. Hasta luego.